Colombia es uno de los países en donde más difícil es pensionarse. Nuestro país ocupó el lugar 42 entre 44 economías analizadas en el Índice Global de Jubilación. ¿Por qué es tan complicado? Analizaremos el tema que nos preocupa a todos con un experto. El balance del paro de transportes que se llevó a cabo hoy. En varios sectores de Bogotá y sus alrededores, algunos manifestantes pincharon y atacaron vehículos para bloquear vías y evitar que se prestara el servicio. Autoridades anuncian que los responsables serán judicializados. Carro que transito, que se atengan las consecuencias. Que el gobierno nacional rechaza enfáticamente esos hechos de violencia. Les recordaremos además qué originó la protesta, que afectó a miles de pasajeros. ¿Y cómo se pueden evitar los actos de vandalismo dentro y fuera de los estadios en el país? ¿Son suficientes las sanciones anunciadas, por ejemplo, contra el hombre señalado de lanzar una navaja a la cancha el pasado fin de semana en Medellín? Esto es Sala de Prensa. Bienvenidos, esto es Sala de Prensa, un espacio de Noticias Caracol en el que nos tomamos el tiempo para entender los hechos del día. Germán, buenas noches. Buenas noches, Ricardo, y muchas noticias hoy empezando semana. Pero vamos a empezar hablando de un tema que yo creo que no hay nadie en este país al que no le preocupe, el tema de las pensiones. Uy, complicado. ¿Usted cree que se pensiona? No creo, no tengo la esperanza. No, yo todavía guardo un poquito de esperanza, pero vamos a ver si lo logramos. Y mire que por primera vez Colombia fue incluido en el Índice Global de Jubilación, que cada año realiza Natixis Asset Management. Eso se empieza a medir en Colombia porque se empiezan a medir indicadores como este, porque Colombia, recuerden, que entró a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pues fíjese que nos compararon con las economías de otros 43 países y ocupamos el puesto 42. 42 entre 44. 42 entre 44. Nos rajamos, obtuvimos 40 de 100 puntos posibles. Solo superamos a Brasil y a India, que son países muy grandes con mucha mayor población que la colombiana. Y muchos problemas, por lo visto, señor, en materia de pensiones. El escalafón es encabezado por Islandia, Suiza y Noruega, todos países pues, desarrollados y que obviamente tienen unas economías muy fuertes. Los mejores posicionados en América Latina son Chile y México, que ocupan los lugares 36 y 37 respectivamente. También se miden temas como salud, calidad de vida, bienestar y finanzas. Todo esto relacionado con los pensionados. Este tema es muy importante, Germán, entre otras cosas porque sí o sí estamos a punto de iniciar una nueva discusión en el Congreso de una nueva reforma pensional. Eso lo dicen todos los sectores económicos en Colombia. Sí, y le vamos a preguntar de eso a la persona que tenemos invitada, a nuestro experto. Nos acompaña desde Manizales Germán Linares, precisamente experto en temas de seguridad social. Germán, la primera pregunta, ¿por qué cree usted que nos va tan mal en un índice como este que nos mide con otros países? Hola, muy buenas tardes. Bueno, a todas las personas de la mesa y a toda la audiencia, pues nos va mal porque hay una serie de requisitos y también hay una serie de desinformación que no se cumple normalmente pues por parte de los afiliados a los fondos de pensiones. Entonces, requisitos como completar la edad, completar las semanas, que son 1.300 semanas, 1.300 semanas cotizadas en el régimen de prima media equivalen a 26 años laborados. Y si nos vamos a un régimen de ahorro individual, que son los fondos privados, pues uno de los requisitos es tener 200 millones de pesos ahorrados para que nuestra pensión sea igual a un salario mínimo. Entonces, desde cualquier punto de vista que se mire, para nuestras nuevas generaciones, pues es un desacierto y es una desesperanza finalmente, donde ellos dicen nunca nos vamos a pensionar sencillamente por vejez. Sí, ese es el punto tal vez que todos hoy nos preguntamos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil, Germán, es hoy pensionarse en Colombia y cómo será a partir de la próxima reforma pensional que viene, que ya está a punto de empezar a discutirse en el Congreso? Bueno, digamos que las personas que ya llevan un tiempo afiliadas a un fondo, que finalmente tienen la posibilidad de completar los requisitos, recordemos que actualmente hay 21.800.000 personas afiliadas a los fondos de pensiones y hay una estadística que dice que de cada 100 hombres afiliados, 89 lograrán pensionarse y de cada 100 mujeres afiliadas, 96 lograrán pensionarse. Esa es una estadística que está por ahí establecida. Finalmente, si se logran completar los requisitos para acceder a la pensión por vejez, pues es fácil tener esa mesada, pero
tengan en cuenta que no solamente tenemos que apuntar a la pensión por vejez, hay otro tipo de pensión que es por invalidez y por muerte. Para acceder a esa pensión por invalidez o por muerte, pues hay otro requisito que es haber cotizado 50 semanas los 3 últimos años, y aquí no se requiere pues que finalmente tengamos los requisitos para acceder a una pensión por vejez. Entonces hay que identificar claramente que la pensión es por vejez, por invalidez o por muerte. Y pues claro, para obtener la pensión por vejez pues hay que completar unos requisitos. Esos requisitos no son fáciles, como lo mencionamos al principio, porque hay que tener las dos opciones, tanto de edad como de semanas, o en el régimen de ahorro individual pues el capital ahorrado para poder acceder a esta pensión. Entonces en esas condiciones pues no va a ser sencillo completar esos requisitos para pensionarse. Por eso los fondos ahora están recurriendo a la figura de devolución de saldos o indemnización sustitutiva, que es cuando la gente dice, mire, yo ya hice mis aportes y no voy a completar los requisitos para pensionarme, entonces devuélvame la plata cuando tenga cierta edad para que yo pueda hacer algo con ese dinero, y eso pues ya no se refiere a una pensión, sino es otra figura que es una devolución de saldos, y es una figura muy frecuente a la cual se recurre actualmente por parte de los usuarios. Usted mencionó también el tema de hombres y mujeres. El estudio también mide una brecha de género. Dice que menciona que las mujeres logran pensionarse a una menor edad por nuestra ley. Los hombres viven más que los hombres, pero son las mujeres que se pensionan, en la mayoría están en los índices de pobreza. ¿Cómo puede cerrarse esa brecha entre hombres y mujeres? Pues mire, para eso el gobierno ha creado algunas condiciones diferentes a estos regímenes de prima media y de ahorro individual. Ahora se habla, por ejemplo, de los BEPS, que son los beneficios económicos periódicos que maneja Colpensiones, o la pensión familiar. Y es cuando de pronto en un grupo o en un núcleo familiar una sola persona no alcanza a cumplir los requisitos, pues entonces ¿qué se hace? Se recurre a sumar las semanas de las dos personas para que logren obtener una sola pensión por familia, en primer lugar. Y los beneficios económicos periódicos es un aporte que realizan las personas que no tienen un ingreso, que no tienen la forma de hacer aportes periódicos, sino que tienen simplemente la posibilidad de aportar un valor que puede ir desde los 5.000 pesos en adelante, para que el gobierno ponga un 20% adicional y pues la persona logre acceder a estas pensiones. De esa manera se cerraría un poco la brecha entre estas personas que tienen un ingreso muy alto y otras personas que definitivamente no tienen ingresos, que están en la informalidad, pero que en algún momento quisieran obtener ese subsidio, esa mesada que puede ser similar a una pensión. Germán, se habla de la necesidad de una nueva reforma pensional. Como lo decimos, todos los sectores están de acuerdo en que debe llevarse al Congreso una modificación. Y el gobierno dice, no vamos a aumentar la edad de jubilación, pero el fantasma sigue allí, entre otras cosas porque, como usted lo dice, ha aumentado la expectativa de vida de hombres y mujeres. ¿Podemos estar seguros de que no va a haber un aumento de la edad de jubilación? Por ahora es lo que se ha propuesto, no se ha modificado la edad de jubilación. Pero sí existe un proyecto que determina disminuir las semanas cotizadas en pensión para la mujer, que pasaría de 1.300 semanas a 1.150 semanas, disminuiría 3 años. Eso sí está contemplado en el proyecto y pues los requisitos serían, en caso de que se apruebe este proyecto, primero pues que la mujer tenga 57 años, segundo que tenga 1.150 semanas cotizadas, disminuiríamos 3 años, y tercero que la persona devengue menos de 2 salarios mínimos. Eso sí está definido en un proyecto. Si se logra establecer de esa manera, pues las mujeres que están en el régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, pues van a poder acceder más fácil a esa pensión. Y pues no se ha establecido por ahora, no se ha definido aumentar la edad, aunque tengan en cuenta que somos de los países, Colombia es uno de los países donde la edad de pensión es más baja, ¿no? Los demás países tienen edad de pensión de los 67 años hacia arriba, tanto para hombres como para mujeres. Germán, usted al principio mencionó el tema de los jóvenes. Los jóvenes no creen que se vayan a pensionar y muchos de ellos no cotizan precisamente por eso. ¿Cómo convencerlos? Porque eso termina pesando también en que no tengamos suficiente ahorro para pagar las pensiones de todos los colombianos.
Sí, mire, lamentable, es una percepción generalizada de las nuevas generaciones. Ellos apuntan solamente a su pensión por vejez, no más. Y claro, cuando ellos ven esa cantidad de años laborados, cuando ellos ven toda esta cantidad de tiempo, de dinero que se tiene que aportar para obtener una pensión muy mínima, ellos dicen, pues definitivamente ese no es su objetivo, para nada. Pero sí es importante hacer caer en cuenta pues de todas estas situaciones que se viven a diario. Ustedes ven los medios de comunicación, ven las personas muy jóvenes, cómo fallecen, cómo quedan en estado de invalidez a raíz de accidentes. Entonces, miren la importancia de hacer esos aportes. Una persona fallece en un accidente y su familia va a quedar cubierta con una pensión. O queda en estado de invalidez y puede tener una pensión también, no importa que no tenga los requisitos de la pensión por vejez. Pero aquí lo único que se define es si la persona logra cotizar 50 semanas durante los últimos 3 años, en el momento en que ocurra el evento, va a quedar cubierto por una pensión. Esa es la importancia de hacer los aportes, porque si les decimos a ellos que van a estar subsidiando otros regímenes, otras pensiones de otras personas, pues definitivamente ese no va a ser su objetivo. Ellos le apuntan a otra cosa diferente, pero hay que concientizarlos, hacerles caer en cuenta que es importante que estén cubiertos, no solo ellos, sino su familia, para cualquiera una de estas eventualidades que se puedan presentar. Muy bien, es Germán Linares, experto en tema pensional aquí en Sala de Prensa. Gracias, Germán. Fíjese que hay un tema muy importante y que seguramente es el eje de esta nueva reforma pensional, Germán, y es que en Colombia se dice que las pensiones son solamente para un sector privilegiado de la población. La mayoría de los colombianos no se logran pensionar y a eso hay que sumarle que hay unas pensiones muy, muy elevadas. Todavía hay unos... Sí, la brecha entre los que la tienen y la tienen muy alta y hay unos que no van a lograrla. Entonces, el resto de colombianos termina pagando esas pensiones elevadas. Sí, es un tema bien complicado. Vamos a ver cómo le va en el Congreso al tema de la anunciada reforma pensional. Y vamos ahora con el dato clave, Ricardo. Mire esta cifra. 40% de los colombianos aseguran que les han ofrecido algo a cambio de su voto, dinero u otros elementos. Así se desprende de una encuesta realizada por Transparencia por Colombia. Mire otros datos, Germán. El 78% de las personas que dice haber recibido esas ofertas, no solamente dinero en efectivo, sino también bultos de cemento, tejas o un tamal, aseguran que no denunciaron porque tienen miedo. Y el 58%, es decir, más de la mitad, ni siquiera denuncia porque cree que no pasaría nada, es decir, que no confía en la justicia. El eterno problema de no denuncio porque si denuncio no va a pasar nada y termino problemado yo de pronto con la denuncia. Exacto. Y una cifra muy alta. 4 de cada 10 colombianos dicen haber recibido alguna de esas ofertas. Pues que lo hayan hecho, no se sabe, pero la encuesta es bastante diciente frente a este tema y cuando vienen unas elecciones ahora estamos próximas. A un mes de las elecciones y coincide esto con el dato de la semana pasada del Consejo Electoral. Más de 900.000 cédulas anuladas. La inscripción se hizo de manera ilegal y aparentemente hubo ahí transhumancia electoral. Sí, esperemos que todos estos indicadores y cifras nos sirvan para tener unas elecciones más transparentes. Vamos a ver también una cosa que vamos a estar viendo muy seguido. Y vamos a hacer ahora una pausa, pero ya venimos con más temas aquí en Sala de Prensa. Seguimos en Sala de Prensa y hoy se realizó un nuevo paro de transporte, Ricardo, pero que ha llamado la atención por varias razones. Primero, quienes convocaron la protesta lo hicieron para pedir que se cambie una norma por la que se les suspende la licencia a los conductores que sean multados 2 veces en un semestre. Dicen que esto tiene que cambiar, que es una norma muy vieja. Hay algunas sanciones que dicen ellos que no, por las que no deberían responder los conductores, sino los dueños de las empresas de transporte. Por ejemplo, cuando la revisión técnico-mecánica del vehículo no está bien, sí, dicen ellos, pues ahí no me suspendan la licencia, sino que sancionen a la empresa que no paga esa revisión, por ejemplo. Sí, sabe que llamó la atención de este paro que desde el pasado sábado, todo el fin de semana, circularon por chats y grupos algunos mensajes amenazantes, y eso fue lo más delicado de todo esto. Aquí tenemos uno de esos mensajes de Hernando Chávez, uno de los promotores del paro, y también tenemos la respuesta que dio hoy la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien hoy es la ministra delegataria en funciones presidenciales por el viaje del presidente Iván Duque a Naciones Unidas. Esto fue lo que dijeron. No circulará ningún carro, tan solo carros de emergencia, de lo contrario ningún vehículo podrá transitar. Me hago responsable a lo que usan las carreteras, pero carro que transite, que se atengan las consecuencias. No puede ser posible que vándalos quemen los buses, atenten
contra la movilidad de Bogotá y sus alrededores por el cumplimiento de la ley. Así es de que el Gobierno Nacional rechaza enfáticamente esos hechos de violencia, de vándalos, y señor General Ateortúa, como lo hemos hablado desde anoche y todo el día de hoy, agradecemos también toda la acción de la Policía Nacional para contener a estos vándalos. Lo cierto es que pues sí hubo vandalismo, hubo mucho temor además. Claro, esos chats, esos grupos, que seguramente a todos nos llegaron esos mensajes en video, en audios, pues a mucha gente le asustó. Si no tenía que salir, pues no salieron hoy. Y el transporte público mucho también evitó, pues muchos taxis y muchos vehículos de transporte público prefirieron no salir, pues para evitar que les dañaran su vehículo. Pues, Germán, varios colegios privados en Bogotá cancelaron la jornada por temor a algún tipo de represalias. Y no fue solamente la amenaza, que ya es grave. A mediodía se tenía una cifra de 70 buses vandalizados con un vidrio roto por una piedra o con algún tipo de daño por los manifestantes. Quiere decir que además pasaron a las vías de hecho. Sí, además esto generalmente cuando pasan estas cosas y cuando se llega a la violencia se olvida lo que piden los transportadores, finalmente, que puede ser justo o no, pero pues olvidamos eso porque se desdibuja la protesta. Por eso nos acompaña el viceministro de Transporte, Juan Camilo Hostos. Viceministro, ¿qué balance tienen de la jornada de paro hasta ahora de algunos transportadores? Desde las 3 de la mañana venimos articulando el trabajo con la Policía Nacional para garantizar la plena movilidad en la ciudad de Bogotá y en los municipios aledaños a la capital del país. Se registraron algunos hechos de violencia, sobre todo en las localidades de San Cristóbal, en la localidad de Usme, en el municipio de Soacha, a la altura del sector conocido como Yomasa, en el portal de la 170 con autopista norte. En total participaron 450 conductores, muchos de ellos transportadores informales, quienes están en desacuerdo con el artículo 124 del Código Nacional de Tránsito, el cual contempla que habrá una sanción de suspensión de 6 meses de la licencia si son sorprendidos conduciendo vehículos cuando tengan 2 infracciones en un periodo de 6 meses. Este balance de la jornada en general pues nos deja muchas reflexiones, sobre todo mucha tristeza por los hechos vandálicos de los cuales fueron víctimas algunos usuarios del servicio de transporte público, pero en general creemos que la jornada transcurrió con garantías para los que hicieron la protesta, y en la mayoría de las vías de la ciudad de la capital no se presentaron afectaciones a la movilidad, hubo flujo constante por la 26, por la 68, por la Caracas, por las Américas, por la avenida 30 y por los principales corredores. Como les digo, estos hechos puntuales fueron los que pusieron la nota negra dentro de la jornada, que fue una protesta que respetamos desde el Ministerio de Transporte, pero también actuamos con contundencia a través de la fuerza pública para garantizar que los ciudadanos tuvieran un día sin contratiempos en el flujo de su movilidad. Viceministro, hablamos de la cifra y es impresionante, son al menos 70 buses vandalizados, con el vidrio roto o con algún otro daño, incluso algunos Transmilenios pinchados por los manifestantes. ¿Qué va a pasar con esos vándalos? La Policía Judicial tiene en este momento todo el material probatorio, tiene los videos, las grabaciones de algunos vándalos que no pueden ser llamados transportadores, porque los transportadores, realmente el transportador colombiano es una persona de bien. Algunos vándalos que trataron de intimidar a la ciudadanía con estos mensajes y con estos videos están siendo investigados por parte de la Policía Judicial está tomando todas las pruebas para iniciar dentro del marco del debido proceso, el proceso de judicialización, que garantice que estos ciudadanos van a tener una pena ejemplar por estos actos de vandalismo, esta incitación a la violencia que realmente afectó a varias personas en sus recorridos y en su cotidianidad en la capital del país. Viceministro, ¿y qué pasará con aquellos que amenazaron a los transportadores para que no salieran? Porque algunos de ellos, como el del video que acabamos de ver, están plenamente identificados. Bueno, como les venía diciendo, vamos a hacer el proceso investigativo correspondiente. Tenemos ya todo el material probatorio, el cual está en manos de la Policía Judicial para que investiguen, identifiquen y dentro del marco del debido proceso entren a tomar las medidas correspondientes para hacer justicia frente a estas convocatorias que resultan inaceptables desde todo punto de vista. Sí. Viceministro, el florero de Llorente es la norma que de hecho no es nueva, que sanciona con suspensión de la licencia de conducción por 1 año a quien tenga 2 multas, 2 partes, como llamamos popularmente, en un semestre.
Piden los transportadores que eso se modifique, que se acabe. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Bueno, el Código Nacional de Tránsito tiene una vigencia de 17 años, desde el año 2002. Este artículo viene siendo implementado en el último año con mucho mayor rigor, sobre todo en la ciudad de Bogotá. Esto debido a que la Secretaría Distrital de Movilidad encontró que el 79% de los siniestros en servicios de transporte público vinculan a conductores que han tenido algún nivel de reincidencia en las infracciones al tránsito. Esto ha llevado a que la fuerza pública y por instrucción de la Secretaría Distrital de Movilidad ejerza un mayor control sobre esta normativa dispuesta desde el año 2002, y nosotros en este momento como ministerio y como rectores de la política pública aún no tenemos ninguna disposición individual para atender un artículo del Código Nacional de Tránsito. Estamos haciendo un análisis integral de todo el código para poder presentar el próximo año una reforma integral que garantice, primero, que vamos a eliminar esos trámites que ya son exiguos y que hoy en día ya no deben hacerse. Segundo, garantizar que haya un mejor relacionamiento entre el sector del tránsito y el ciudadano. Y tercero, hacer que este cumplimiento y las normas que allí se estipulen garanticen realmente seguridad vial y seguridad a todos los usuarios del transporte en el país. Bueno, esas son las respuestas del viceministro de Transporte. Pero pues vamos a ver esta noche también qué sigue ocurriendo, porque algunos transportadores, por ejemplo en Chía, han dicho que no van a reanudar el servicio y la gente pues va a tener que acudir a otros medios para llegar a sus destinos. El paro en teoría es indefinido, entonces hay que estar muy pendientes. Hacemos una pausa, pero al volver hablaremos de algo que no nos gusta, Germán, porque esto tiñe el fútbol, que es una fiesta, con algunos violentos que están tratando de dañar la imagen, ojalá no lo logren, del fútbol profesional colombiano. Ya regresamos a Sala de Prensa. Seguimos en Sala de Prensa en Noticias Caracol y vamos a ver, Germán, un nuevo episodio que no genera sino vergüenza. Se jugaba en Medellín un partido muy importante del fútbol colombiano entre Millonarios, visitante, y el Deportivo Independiente Medellín. Desde la tribuna lanzaron una navaja. Por fortuna, no le cayó a ningún jugador o a los árbitros o a alguna de las personas que estaban en la cancha. Las autoridades de Medellín identificaron al delincuente, porque no se puede decir de otra forma, este no es un hincha del fútbol, porque quien actúa así no va a disfrutar de la fiesta. Sí, mire, por seguimiento de cámaras de seguridad, ahí lo estamos viendo, sí, lograron pues primero identificar de dónde habían sido lanzado el objeto, es una navaja, que Macalister Silva ya veíamos que la levanta y la muestra, sí, y pues queda el registro fotográfico. Y aquí está el seguimiento si no podemos decirle hincha a este tipo, no, es un delincuente. Es un delincuente, no se puede llamar hincha a alguien que hace esto en un estadio de fútbol. Y pues como lo decía usted, las autoridades ofrecieron identificarlo, lo identificaron y el propio alcalde, Federico Gutiérrez, anunció los delitos por los que sería procesado. Esto va mucho más allá de tirar un elemento a un campo de juego. En mi concepto, existe tentativa de homicidio, porque más que tirar un elemento a campo de juego, lo que él hizo fue tirar un elemento y un arma blanca a dos personas. Si soy yo quien puedo denunciar, pues yo mismo lo haré. Si son los jugadores de Millonarios, pues que sean ellos quien lo hagan. Si es la DIMAYOR, que lo haga. Si es cualquier ciudadano, que lo haga. Pero yo lo que le preguntaría a la Fiscalía es, si yo mismo puedo denunciar, yo mismo pongo la denuncia. Pero aquí están todos los elementos. Pues está todo, Germán. Está el video, está la trayectoria de la navaja y ya está la identificación, está todo. Y claro que cabe el tema del tentativa de homicidio. Es que esa navaja le llega a un jugador o a alguna de las personas que están en la cancha, un recogebolas, un árbitro, un auxiliar, lo que hubiera podido causar. No, o sea, era gravísimo. Pudo haber matado a una persona. Tenemos para hablar sobre este asunto a César Augusto Londoño, uno de los periodistas deportivos más importantes del país, para hablar sobre este asunto. César, ¿cómo recibe las sanciones que se anunciaron desde la alcaldía de Medellín contra este desadaptado? Este señor no es hincha, es un desadaptado que lanzó la navaja en el Atanasio Girardot. ¿Esto sí servirá de ejemplo para otros que intentan sembrar la violencia en el fútbol? Pues lo del alcalde de Medellín me parece muy bien, no volver a dejar entrar a ese individuo a los estadios. Es importantísimo identificar los agresores. Y muy bien también lo de la DIMAYOR, que va a denunciar a la persona que tiró el cuchillo por tentativa de homicidio, porque es un hecho demasiado grave que hay que erradicar por completo de los estadios.
César, para usted, ¿qué más hace falta para que no se sigan presentando estos episodios dentro y fuera de las canchas? Además, porque se han presentado afuera también, hace poco precisamente con hinchas de Medellín, enfrentados entre sí. ¿Qué hace falta que hagamos en Colombia para evitar esto? Yo creo que faltan varias cosas. Lo primero es una requisa y una revisión de seguridad fuerte en los ingresos a los estadios. Eso no pasa, no se ve. Y lo segundo, uno cuando invita a su fiesta gente de afuera, tiene que saber quién es. Hay que identificarlos, hay que carnetizarlos. Eso se prometió y el tema va lento. Y además con cámaras hay que identificar la gente que va a la tribuna y que hace cosas terribles. Además con la colaboración del público seguramente el tema se puede mejorar. Pero uno tiene que saber quién entra a la casa de uno y si no, está totalmente complicado. No, si usted no sabe quién entra a la fiesta en su casa, pues simplemente pierde el control, César. Pero hay un tema muy delicado en el fútbol y es esa relación que siempre se ha mencionado de la posibilidad de que algunos directivos tengan una relación subterránea, clandestina, de alguna manera, con los líderes de las barras bravas. Por eso quiero preguntarle si los equipos deberían responder por la actuación de esos mal llamados hinchas del fútbol en casos como estos. Sí, los equipos tienen que responder, los equipos son responsables, la DIMAYOR como la cabeza de los equipos también lo es y tienen que responder. Y una manera de responder es identificando quiénes son los hinchas que se comportan mal, quiénes son los delincuentes, quiénes son los bandidos, porque en las barras bravas hay mucho bandido y delincuente que se va a delinquir a los estadios y hay que identificarlos. Es César Augusto Londoño y deja varios interrogantes, él menciona varias cosas. Tema de requisas, ¿cómo pasa esa navaja con las requisas a la entrada del estadio? O sea, usted ha entrado al estadio del Campín acá y seguramente a otros estadios del país y la requisa pues, le se supone que quitan son las exhaustivas. pilas del radio, le quitan el cinturón así no tenga una chapa gruesa, le quitan todo. No entiende uno Exacto, cómo pasa una navaja, cómo navajas. pasa una de estas armas. Y el tema de los hinchas alrededor, también lo menciona César Augusto, es bien importante. Uno no puede ser cómplice. Si uno ve que alguien está haciendo una cosa de estas, debe denunciarlo él mismo. O sea, los que están alrededor tienen que entender que esto es fútbol, que esto es, o sea, se pierde, se gana, se empata, pero uno no se mata por un partido de fútbol y no se mata por un equipo de fútbol. Yo agregaría lo que le preguntaba un poco a César Germán, y es que en algún momento tendremos todos que quitarnos la careta y conocer quiénes son los directivos del fútbol colombiano que de alguna forma respaldan o con boletas o con dinero a algunos líderes de esas barras que terminan saliéndose de madre y terminan causando estos desmanes, porque esa puede ser una de las causas de que esto siga ocurriendo en los estadios del país. Y ahí podría estar una de las soluciones. Y así llegamos al final de Sala de Prensa. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Mañana les tendremos muchos más hechos y muchos más análisis. Así es.